Qué gusto saludarlos por este medio nuevamente. Hemos estado recibiendo algunas solicitudes, también algunos comentarios de pastores, amigos alrededor del país acerca de nuestras impresiones como movimiento emergente, como red emergente, acerca de lo que está pasando con el coronavirus y cómo una iglesia local puede enfrentarlo. Así es que quisiera decirles algunas cosas que hemos estado nosotros haciendo y que sin duda podrían ser de bendición para algunos de ustedes. Son algunas lecciones aprendidas que me doy cuenta, aunque nos están siendo útiles para el tema del coronavirus, en realidad nos han sido útiles desde hace mucho tiempo en otras condiciones, y creo que seguirán siendo útiles para otras ocasiones, para otras necesidades que seguramente se presentarán en el futuro. Así es que quiero hablarles específicamente de 5 características que una iglesia debe de tener para responder a estas circunstancias. Ahora quiero decirte también que son cosas que nosotros estamos practicando en el ministerio, no de ahorita, que nos han servido, ya te decía yo, de tiempo, y que, para serte muy franco, esta contingencia del coronavirus a nosotros como iglesia local no nos ha afectado tanto, precisamente por estas condiciones que te quiero mencionar. Hace algunos años, ya quizá cerca de 20 años, Dios me permitió escribir un libro que se llamó El poder del ministerio total. Y yo en ese libro comenté que los 3 grandes enemigos del crecimiento de la iglesia en el siglo XX había sido que la iglesia se había convertido, había adoptado una identidad con esas 3 características. Esas 3 características se habían convertido en sus enemigos. Y es que era una iglesia pastorcéntrica, templocéntrica y cultocéntrica. Una iglesia pastorcéntrica, templocéntrica y cultocéntrica es una congregación que ha cerrado sus paredes de manera natural. En otras palabras, es una iglesia que todo lo quiere hacer el día domingo a través de reuniones llamadas cultos, con la figura central de un hombre llamado pastor, y siempre o casi siempre en un lugar llamado templo. Estos son 3 grandes candados al crecimiento de la iglesia, y es sorprendente la cantidad de iglesias que todavía seguimos encerrados en estos paradigmas. Así es que desde entonces nosotros venimos luchando contra estos paradigmas, cambiando algunos esquemas de estructura, de organización, de estrategias de la iglesia local, y quizá porque nos habíamos adelantado en ese sentido, luchando contra estos 3 enemigos del crecimiento natural de la iglesia, pues quizá por eso no nos afectó tanto no nos ha afectado tanto en esta contingencia. De hecho, nosotros como ministerio emergente lo vemos como una tremenda oportunidad. Así es que déjame darte las 5 características que creo yo son claves para que una iglesia pueda responder eficazmente a esta contingencia del coronavirus. Primero, quiero decirte que debería ser una iglesia cada vez más descentralizada. El movimiento de crecimiento de iglesias en los 80s y 90s, y aún todavía muchas de ellas empujadas en los 2000s, pero ya desde los 80s empezábamos a ver esta tendencia, es la mega iglesia, la macro iglesia, la iglesia que lo centraliza todo. Esta iglesia que apunta a tener 500, 1000, 1500, 2000, 3000 miembros que se reúnen en un mismo lugar un día a la semana. Hay iglesias que lo han estado combinando muy bien con grupos pequeños, células, etcétera, y de esa forma tratan de dar atención a sus grupos. Pero honestamente también he conocido iglesias que tienen muy poca atención en grupos pequeños, o sea, es un porcentaje muy pequeño comparado con el tamaño de iglesia que son. Estoy hablando, cuando digo pequeño, de menos del 50%, es decir, tienen una congregación en donde por cada 100 personas, menos de 5 están atendidas en grupos pequeños. Entonces, esa es una iglesia muy centralizada. Están dando su atención a través de cultos generales. Lo hacen todo a través de un púlpito. Normalmente el pastor se convierte como en el centro, en el superhéroe de la historia dominical. Allí él y un equipo que suele ser un staff realmente pequeño
Entonces, esta sigue siendo una tendencia a la centralización. Yo creo que lo que nos ha empujado a ver el coronavirus en este momento es que las iglesias descentralizadas van a funcionar mucho mejor. En cualquier evento de contingencia, llámese enfermedad, persecución, cuestiones políticas, cualquier cuestión social que empuje a la iglesia a estar bajo presión, la necesidad va a ser descentralizar. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de tener grandes cantidades de personas reuniéndose. De hecho, ya hemos vivido esto en países como China, como Cuba, donde la iglesia ha sido presionada a situaciones difíciles. Entonces, lo que estamos viendo es que la iglesia ha tenido que entrar en una dinámica, escucha esto, como de guerra de guerrillas, en donde no puedes mover todo un ejército de cientos de personas en una dirección, sino lo que vas a hacer es construir pelotones y grupos interdependientes que se mueven más ágilmente. En el Ministerio Emergente venimos caminando en esa dirección desde hace tiempo, entrenando líderes que puedan moverse con sus equipos. De hecho, si te das cuenta, esa es la esencia del discipulado. Por eso hemos comenzado con el tema ya cada vez más fuerte de discipulado al estilo de Jesús, en donde nosotros estamos insistiendo en la importancia de que las personas, líderes de la iglesia, sean entrenados para guiar a grupos pequeños que se convierte como un pelotón. Porque si tú piensas en el modelo de Jesús, mi Señor Jesucristo entrenó a los 12 y se convirtieron pues en una élite de guerra, en un pelotón cerrado de 13 hombres contando a Jesús, que se movían de un lado a otro para hacer cosas extraordinarias. Eso no lo tenemos en la iglesia. Hemos construido unidades más grandes, unidades a veces masivas, y nos encantan los eventos masivos, nos encanta hablar de super estadios llenos, nos encanta hablar de esto porque nos da una idea de grandeza. Pero yo quiero recordarte que la Biblia dice que el reino es como un grano de mostaza, el reino es como sal, el reino es una semilla, el reino es fotones de luz. ¿Te das cuenta? El reino es levadura. ¿Te das cuenta que estas 4 analogías hablan de una iglesia que trabaja por medio de cosas pequeñas? Esto es tremendamente poderoso para mí, porque lo que el Señor nos está diciendo es la fuerza del reino no depende de mover masivamente a un grupo. Aunque esto nos puede encantar a nosotros, la realidad es que se trata de mover unidades independientes, empezando por el propio creyente, que se convierte en una identidad descentralizada por sí mismo. Pero ¿qué tal en grupos pequeños de discipulado? Así es que la iglesia descentralizada sigue siendo, para mi gusto, el futuro. Es por eso que en la red emergente trabajamos de esa manera, empujando liderazgos que se puedan descentralizar. Ahora, cuando hablo de descentralizar, no solamente me refiero a la reunión del domingo, me refiero, como ya dije, al entrenamiento vía discipulado. Me refiero también, ¿por qué no?, a unidades ministeriales que resuelven problemas específicos en las comunidades. Me refiero a la capacidad de sostenimiento de una iglesia. Porque nosotros hemos creado una unidad tan centralizada que nos damos cuenta que si la gente no viene el domingo, o entre menos gente viene el domingo a congregarse, menos recursos económicos tenemos. ¡Wow! Qué tremendo que no tengamos gente que esté acostumbrada a dar si no viene a un templo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si no traigo a la gente aquí el domingo a que vea el ofertorio, como le llames ahí, y le digo que tiene que venir a dar, entonces no lo hace. No te va a hacer un depósito, no va a traer el dinero, no se lo va a llevar al necesitado, no va a depositar para el sostenimiento de su pastor. ¡Qué tremendo! Muy bien, voy a regresar a este punto después porque es otro de los que quiero tocar. Ese es el primero, una iglesia descentralizada. Eso me lleva a un segundo punto, que es una iglesia que empodera a los miembros. No puedes descentralizar a menos que hagas un empoderamiento de los mal llamados laicos. Bueno, de los históricamente llamados laicos. Digo mal llamados porque tiene connotaciones extrañas, ¿no?, en la interpretación. Pero en realidad la palabra laico viene de laos, que significa pueblo.
Así es que la estructura católica tradicional nos enseñó a trabajar con una pirámide. Esta pirámide es que en la parte de arriba hay un grupo, una élite, un grupo pequeño de líderes llamados clero, que son los inteligentes, que son los capaces, que son los que controlan, los que toman las decisiones. Y luego hay una masa de gente aquí abajo llamada laos, pueblo. De hecho, es interesante porque un diccionario, un viejo diccionario, definía a los laicos como los que no son la iglesia. Imagínate nada más. Decía que los laicos no son la iglesia. La iglesia estaba en un punto de la historia, se consideraba al clero. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia nos lo presenta de manera diferente y que habla del cuerpo. Así es que seguimos con un serio problema de empoderamiento de los miembros. En el libro que te comenté de El poder del ministerio total, hablo acerca del mínimo grupo que sigue formalmente activo en labores ministeriales en la mayoría de las congregaciones. Estoy hablándote de que en Estados Unidos, según George Barna, que es uno de los mejores analistas de la iglesia norteamericana, dice que es el 10%. Es decir, una de cada 10 personas que asiste a las iglesias locales en Estados Unidos están formalmente ordenadas a un ministerio. Cuando digo formalmente, no me refiero a que las hayan ungido o algo así. Me refiero a que tienen claramente identificado el ministerio al que han sido llamados y lo están operando con el aval de su iglesia local. Bueno, pues 1 de cada 10. Así es que 9 de cada 10 personas en los Estados Unidos llegan a sentarse, simplemente a ser parte de la gran masa que le da fuerza a este concepto de iglesia centralizada. En México hemos calculado nosotros que ese porcentaje es más alto. En nuestra observación es como del 20 al 25%. Y sin embargo, si tú lo piensas, sigue siendo una gran masa de gente inactiva. ¿Okay? Nosotros en la iglesia local que pastoreamos mi esposa y yo, nos empujamos mucho a la gente a tener su ministerio, el que Dios le llamó de acuerdo a sus dones, y nosotros hemos logrado pasar a cerca del 60%. Sin embargo, vemos que la mayor parte de la iglesia tiene una concentración ministerial brutal. He visto iglesias de 500 personas donde el staff que lleva toda la carga literalmente del trabajo de la iglesia está concentrado en 20 personas. O sea, es una iglesia de 500 que depende de lo que hacen una élite de 20, que son los que ministran, los que tocan, los que predican, los que enseñan. Y tienes una gran masa de gente cuyo único trabajo es venir a congregarse. Y ese no es el modelo bíblico. Una vez más, ese no es el modelo bíblico. No podemos considerar discípulos a personas que solamente se congregan cuando no han entendido su función en el reino. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el coronavirus? Bueno, mucho. Porque cuando tú tienes una iglesia descentralizada cuyos laicos están moviéndose ministerialmente, entonces tienes una iglesia activa permanentemente, independientemente de que haya o no haya reunión. Cuando tú entrenas a la gente para cumplir su ministerio fuera de 4 paredes, cuando ellos han aprendido que su ministerio no depende de venir el domingo a congregarse y que el ministerio no es algo que se hace de las puertas del templo para adentro, sino que el ministerio está ligado a su llamado vocacional diario, al que es chofer, al que es artesano, al que es artista, al que es político, al que trabaja en medicina, pero cualquier sea su llamado, ese es su ministerio real. Y eso es que él es un discípulo que está funcionando como una extensión del reino de Dios en el área donde le ha puesto. Cuando tú tienes una iglesia de este tipo, por supuesto que no nos hace daño una contingencia como esta, porque nuestra gente está entrenada para hacer luz donde quiera que esté, ministrar bajo las condiciones que sean. Por ejemplo, nuestra congregación, nuestros líderes están entrenados para ser los que realmente pastorean a otros. Todas las personas de nuestra iglesia deben entrar en el proceso de discipulado. Y cuando están en el tercer nivel del proceso de discipulado, ellos están encargados de cuidar a otros, pero no solamente de cuidarlos, sino de entrenarlos para que un día se conviertan en algo como ellos. Básicamente eso es el discipulado. Y cuando los has entrenado de esa manera, entonces ellos no necesitan una reunión de domingo para venir a alimentarse. Porque tienen quien los alimente en grupos pequeños, que los puedes hacer en línea o como sea. De hecho, ahorita aún podemos tener grupos pequeños
a pesar del coronavirus, de personas que se puedan reunir en grupos de 2 o 3. No estoy hablando de células de 10, de 20, de 30. Estoy hablando de grupos de entrenamiento que pueden ser 1 a 1 o quizá 1 a 3 o 1 a 4. Y ese tipo de reuniones todavía se puede llevar a cabo. Y aun cuando no se pueda, la realidad es que lo pueden hacer sin problema desde en línea. Así es que nosotros debemos apuntar a tener congregaciones que empoderan a los laicos. Por ejemplo, ¿quién les va a dar Santa Cena si esto se alarga? ¿Quién va a bautizar si esto se alarga? Nosotros no tenemos problema porque nuestro liderazgo, todos los que están en el tercer nivel de discipulado, pueden bautizar, pueden ministrar Santa Cena. Esta semana les estamos pidiendo que dieran Santa Cena en sus hogares, a sus propias familias. Estamos insistiendo en que si esto se alargara, pues van a bautizar en la bañera o a ver en dónde, pero esto no debe parar. Pero nosotros somos tan templocéntricos y tan pastorcéntricos que estamos esperando que la iglesia local tenga la instalación correcta, al hombre correcto llamado pastor y en el día correcto llamado domingo en un marco de culto. Querido, yo te reto. No vas a encontrar estos paradigmas en el Nuevo Testamento de esa manera. Te reto, pastor, te reto, líder, a que te pongas en el supuesto de que por esta razón del coronavirus o por alguna otra, la iglesia no puede funcionar ya como tú la has pensado. Imagínate que de verdad nos quitaran nuestros templos permanentemente por X razón. Imagínate que tú ya no te pudieras reunir como persona, estoy hablando de los pastores, con más de, ¿qué te gusta? Con más de 15 personas. Imagínate que ya no pudieras salir adelante con tus programas como los tienes. Entonces tendríamos que entrar a la tercera característica, que es una iglesia de innovación. Una iglesia de innovación constante. Para nosotros en la red emergente, el tema no es que el cambio sea un instrumento para llegar a un fin. El tema es que el cambio es parte de nuestra naturaleza constante. O sea, eso es nuestra naturaleza y por lo tanto es constante. Todo el tiempo estamos tratando de innovar. ¿Cómo podemos hacerlo? No solamente hablo de la innovación hacia nosotros, porque yo he visto pastores en crisis estos días porque no saben usar Zoom, o porque no saben usar Skype, o porque no saben hacer una transmisión en línea desde Facebook. Es parte de la innovación que tú tienes que aprender en esta era digital como pastor, pero no debe parar en ti, querido. Tienes que pensar en que tu equipo de líderes debe estar habilitado para toda buena obra, y esto es una buena obra. Ellos deben de estar habilitados para transmitir igual que tú, porque hay un círculo de influencia que ellos tienen en redes sociales que tú no tienes. Así es que una de las primeras decisiones que nosotros tomamos ya hace algunas semanas al arrancar todo nuestro programa en línea es que nuestros líderes de grupos de discipulado, ellos mismos harían su transmisión. O sea, ya no podrían hacer el grupo pequeño en sus hogares. Si no pudieran hacerlo, iban a hacerlo en línea, todos. Y algunos de ellos yo los veo que han estado ahí luchando un poquito con cómo hacerlo, pero excelente, porque son cosas que tienen que atreverse a hacer para poder bendecir a otros. Porque, repito, ellos tienen círculos de influencia que nosotros, aunque seamos los pastores, no tenemos. Ellos tienen amigos, vecinos, familiares que nosotros no conocemos. Así es que digamos que yo hago una transmisión muy buena y tengo 100 personas que se sumaron, más la retransmisión. Yo siento que fue un éxito como pastor. Pero digamos que tienes 40 líderes. Y cada uno de esos 40 líderes está capacitado para hacer la misma transmisión y manejar lo mismo en un grupo pequeño en línea. Y cada uno de ellos puede congregar no a 100, solamente al 10% que tú. Y entonces cada uno tiene influencia con 10, pero tienes 40 líderes. Así es que vas a tener 400 personas en lugar de las 100 que tenías tú. Este es el concepto de descentralización. Pero no lo podemos hacer si no estamos dedicados a entrenar y empoderar a la siguiente generación de líderes. Así es que el tema de la innovación va más allá del asunto de innovación tecnológica. Tiene que ver con pedir a Dios las estrategias para cada momento. Por ejemplo, nosotros ahorita hemos estado tratando de ser muy sensibles al tema de qué personas tienen necesidad financiera, porque se nos viene una crisis económica
tremenda, ¿no? Esta recesión mundial nos va a traer costos de recuperación a más de un año. En muchos casos va a ser mucho más largo que eso. Entonces nosotros hemos estado tratando de ubicar casos de necesidad y ver y crear estrategias dentro de estas condiciones que nos permitan atender a esas personas. ¿Ok? Y que no dependa de que van a venir las personas al templo a dar una ofrenda o que van a salir un grupo de élite de ministros a cubrir la necesidad. ¿Cómo podemos hacerlo de manera, una vez más, descentralizada, empoderando a los miembros o laicos y teniendo programas innovadores? Entonces, pastor, probablemente tu concepto de iglesia no va a regresar al orden que había antes de esta contingencia. Y lo digo y algunos dicen, no, pastor, imagínate, ¿qué hacemos? Pues esto que te estoy diciendo, tenemos que entrar en una etapa de dirección al Espíritu Santo para tener innovación. Pídele a Dios que te revele. Es tiempo de salir de nuestras cuatro paredes. Es tiempo de empoderar a la siguiente generación de ministros. Es tiempo de descentralizar. En fin, es empezar a pensar más fuerte en la iglesia del futuro, como hemos venido insistiendo los últimos 15 años desde nuestro ministerio de liderazgo emergente. Bueno, eso me lleva al cuarto punto, que es una iglesia que está respondiendo a la realidad social. Mira, mi hermano pastor y líder, a veces nosotros todo lo filtramos a través de unos lentes que traemos aquí. Estos lentes que nos hacen ver todo a través de nuestra realidad eclesiástica. El Señor Jesucristo utilizó 2 veces la palabra iglesia, en Mateo 16 y Mateo 18. Pero tenemos la palabra reino más de 105 veces, usada por labios de nuestro Señor. Y tenemos la palabra discípulo o discipulado en el Nuevo Testamento más de 300 veces, querido. Eso te habla de una forma en que Dios piensa acerca de esto. Eso me dice que mi modelo de iglesia, el modelo actual, a veces no está respondiendo, por una parte, a la visión original que tenía el Señor y por otra parte, a la realidad social. Así es que la cuarta característica de una iglesia que responde al coronavirus es precisamente que entiende la realidad social. Nosotros hemos usado como bandera desde hace 15 años este versículo de Primero de Crónicas que dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer y su dicho era seguido por sus hermanos. Este mensaje que debemos de tener como iglesia del entendimiento de la realidad actual era la característica de los hijos de Isaacar, y creo que la iglesia ha perdido mucho de eso. Hacer lecturas anticipadas de la realidad social, entender qué es lo que está pasando y qué es lo que viene antes de que otros lo sepan. La Biblia nos da mucha información, no solamente Apocalipsis, pero nos da mucha información la Escritura a través de la profecía y a través del entender bien o entender mejor el reino de Dios. Nos dice hacia dónde va la tendencia, hacia dónde va a ir caminando el mundo. Por lo tanto, necesitamos comprometernos a pasar más tiempo con Dios, pidiendo que nos revele qué es lo que viene y cómo responder como iglesia ante esas necesidades que nos están rodeando. La realidad social que nos ha traído el coronavirus, quiero decirte, creo que no va a ser temporal. Creo que nos está dejando lecciones a largo plazo. Debemos entenderlas. Probablemente la iglesia a la que te estás aferrando es la iglesia del pasado. Son modelos que no van a ser suficientes para lo que viene. Yo te invito a que abras tu corazón y pidas al Señor que te muestre la realidad social. Una iglesia que tiene que atar sus fundamentos a lo eterno, a lo que nosotros hemos llamado ser doctrinalmente sanos, es decir, entender aquellas cosas que nunca van a cambiar porque son parte del corazón eterno de Dios. Y por otra parte, entender todo este contexto social, político, económico que ya llegó, ya está aquí para retarnos. Y cómo vamos a juntar ambos mundos, cómo ser doctrinalmente sanos por un lado, pero cómo ser culturalmente relevantes por otro lado. Esta
unidad, que es lo que hace que haya una iglesia verdaderamente sabia para nuestro tiempo, una iglesia al estilo de los hijos de Isaacar. Es una iglesia que entiende que esto del matrimonio igualitario no va a pasar, no va a desaparecer. Este asunto que nos ha traído la ideología de género para tratar de educar a nuestros hijos con una mentalidad de más de 100 géneros, esto no va a pasar, querido. Esto llegó a quedarse y es una lucha que va a estar frente a nosotros los próximos años. Tenemos que entrenarnos. Una iglesia que va a tener que aprender a financiarse de maneras nuevas, creativas, y eso me va a llevar al último punto. Entonces es una iglesia con una realidad social diferente. En Red Emergente hemos anticipado esos tiempos y hemos pensado cómo es el futuro de la iglesia. De hecho, esa es la razón por la que nace el Ministerio Liderazgo Emergente que fundé hace 15 años, poquito más. Y hemos estado tratando de hacernos preguntas, ¿cómo será la iglesia del futuro? Por eso escribí un libro que se llama La Otra Iglesia, hablando de los huecos que ha dejado la iglesia tradicional o incluso la iglesia moderna y que vamos a tener que llenar para responder a los nuevos desafíos. Y esta pandemia nos lo está recordando. Por último, la quinta característica es una iglesia cuyo liderazgo no depende financieramente de la estructura tradicional de ofrendas y diezmos. Esto no es nuevo, pero cada vez escucho más pastores, y ahorita lo estoy viendo muy tangible, muy preocupados por sus finanzas personales, pues básicamente porque dependen 100% de las ofrendas y los diezmos. Y yo sé que estoy metiéndome en un terreno escabroso, querido, pero te lo puedo decir con toda libertad de conciencia, porque mi esposa y yo nunca hemos vivido exclusivamente de las ofrendas. Al estilo de Pablo, y te lo digo con esa confianza porque es un tema bíblico, como dice Pablo, estas manos me han servido, así nosotros hemos tratado de construir estructuras de trabajo para que los pastores no dependan de la ofrenda y del diezmo. Ahorita veo pastores que están en crisis financiera, pues porque no tienen cómo recabar las ofrendas. Entonces las ofrendas están cayendo y por lo tanto están cayendo también sus entradas. Esto es todo un tema y me gustaría dar una conferencia solamente para esto, pero yo quiero decirte que en el futuro debemos de ser más innovadores. Más creativos en cómo será el financiamiento de la iglesia y el financiamiento de los ministros. Vienen tiempos en que probablemente no podamos financiar de la base natural de las iglesias. Probablemente esto no sea ahorita, yo espero que no lo sea porque no estamos listos para responder, pero vemos otros países donde literalmente los pastores no pueden levantar ofrendas, no pueden hacer que su vida dependa de ellas, o simplemente porque han tratado de imitar a Pablo como nosotros y han dicho, yo quiero tener un financiamiento más allá de lo que la iglesia me pueda ofrecer por el bien de mi familia e incluso por el bien de la propia iglesia. Hace unos días vi un mensaje de un pastor en Estados Unidos que a mí, pues mira, ya con todo lo que te dije ahorita me vas a entender, me sacó de onda, porque el pastor cuando vio que no podría hacer cultos porque se lo había prohibido el gobierno, la reunión general de domingo, lo que hizo es que agarró su carro y se fue a visitar familia por familia para tener el culto él en la familia, en las familias. Y yo me estoy imaginando que un montón de personas acostumbradas a ser congregantes nada más dijeron, wow, qué pastor tan maravilloso nos encontramos, que hace su trabajo pastoral de ir por casa para que las ovejas sean alimentadas. Discúlpame, pero a mí me parece una mentalidad que puede traer altos costos a largo plazo. Yo creo que está bueno que haga alguien la visitación, la puede hacer el pastor, la puede hacer alguien más, pero yo creo que eso está bueno. Pero cuando se trata de que solo el pastor puede llevar el culto, dirigirlo, y tiene que ir hasta la iglesia de la persona, porque si no la persona no va a ser alimentada, yo creo que ahí hay un riesgo, eso entraña un riesgo que no nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto. Esa es una iglesia tan cultocéntrica,
tan pastorcéntrica y tan templocéntrica que el pastor tiene que llevar el culto a la casa de la persona, porque él es el único que puede ministrar. Eso me prende a mí las alarmas. Por último, he visto iglesias que lo único que están haciendo es toda la estructura de iglesia que tenían, ya no la pueden tener en el templo, entonces la llevaron al internet. Entonces tenemos, como dijo un amigo el día de ayer, ya no tenemos iglesias templocéntricas, tenemos iglesias internetcéntricas. ¿No crees que otra vez nos estamos quedando desfasados con esa mentalidad? Hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer a través del internet, ni deberíamos intentar hacerlas a través de internet, ¿no? Tenemos que ser creativos. Y esto pasa por el tema, eso cruza el tema de las finanzas. Por ejemplo, déjame darte un testimonio. Nosotros ahorita estamos trabajando a través de 2 cuentas diferentes para las finanzas de la iglesia. Una cuenta es de diezmos y otra cuenta es de ofrendas. Y como la mayoría de las iglesias, pues nosotros tomamos ofrendas y diezmos y las canalizamos. Muchos pastores, yo los respeto y está bien por mí, viven directamente de lo que se junta a diezmos. Nosotros no. En el caso de nosotros, la iglesia nos da una pequeña ofrenda independientemente de los diezmos. Ya te dije, mi esposa y yo trabajamos aparte y sustentamos nuestros gastos. Entonces, los diezmos, en este caso, en este tiempo de contingencia, los estamos dejando específicamente para el sostenimiento de la iglesia. ¿Pero qué crees? Que les estamos diciendo a los miembros que tienen que ofrendar, seguir ofrendando. Pero abrimos una cuenta nueva, diferente, y les dijimos que todas las ofrendas que van a estar dando, que pueden dar a través de Oxxo, cuando van a la tienda, que pueden dar a través del banco o a través de una transferencia electrónica de su teléfono, bueno, cuando depositen esa cuenta, todas las ofrendas irán para ayudar a un necesitado en este tiempo de contingencia. Ese necesitado puede ser o no de la iglesia. Nada más ahorita en lo que empezó la contingencia hemos ayudado ya a 4 o 5 personas, 2 de las cuales han sido de la iglesia y los demás han sido necesidades externas, misioneros, ayuda social, etc. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues porque nuestra iglesia no depende de las ofrendas. Es decir, yo no estoy dependiendo, mi familia no está dependiendo de esos sueldos. Así es que lo podemos enfocar y concentrar para que ese dinero se vaya a personas que en verdad están en una crisis financiera en este momento. Ahora, no es todos los pastores de la red emergente están acostumbrados a ser bivocacionales y están empujando a los jóvenes de su iglesia a tener una cultura emprendedora. A ser jóvenes que pongan negocios, que los echen a andar, que les dé tiempo libre, pero al mismo tiempo que sean personas que son buenos y fuertes dadores en el reino. En fin, regresar a una cultura en donde el pastor y el liderazgo no dependa financieramente de la iglesia. Imagínate, pastor, si esto se alarga y de pronto tú ya no puedes recoger tus ofrendas y tus diezmos, va a sufrir tu familia. Ahora, yo te digo, Dios te ha dado talentos. A mí me dio el talento de la palabra y de escribir. Escribo libros, se venden y esa es la forma en que apoyamos nuestra economía. Pero tú tienes los tuyos. Puede ser que cantes, puede ser que hagas otras cosas, no sé. Pero el Señor te dé la creatividad para ir más allá y entrenar de esta forma a los miembros de tu iglesia, para que sigan siendo dadores. Así es que te he hablado de 5 cosas que nosotros aplicamos, que nos han ayudado en otros tiempos, pero que nos están ayudando ahorita mucho a nuestra iglesia en tiempos de coronavirus. Es una iglesia descentralizada, una iglesia que no tiene miedo a la innovación, una iglesia que empodera a sus laicos, a los miembros de su iglesia y los impulsa a tomar autoridad y tener funciones que a veces solamente le hemos dado al pastor, una iglesia cuyo liderazgo no depende de las ofrendas y una iglesia muy involucrada en la realidad social. Me gustaría platicar más contigo de estos temas, pero no quiero hacer tan largo este webinar. Así es que te voy a pedir que si te ha parecido interesante, lo compartas en tus redes sociales, compartas estas ideas a otros pastores. Yo voy a dejarlo con un link en YouTube para que después ustedes lo puedan compartir a través de WhatsApp o a través de otros medios. Pero es tiempo de pensar, de repensar la iglesia. Es tiempo de repensar la iglesia.
Es tiempo de que te cambies tus lentes, querido, y te des cuenta que probablemente estás trabajando en una iglesia con la estructura del pasado. Y es tiempo de moverse al futuro. Y Dios está permitiendo esto para confrontar a una iglesia que ha sido tradicionalmente centralista. Es una iglesia que ha sido tradicionalmente pastorcéntrica, templocéntrica y cultocéntrica, que ha empoderado poco a sus laicos y tiene pocos líderes para un gran trabajo, que es muy dependiente de ofrendas y diezmos y que está poco involucrada en la realidad social. Te he compartido estas ideas con mucho cariño y con mucho respeto. No pretendemos nosotros tener ninguna fórmula mágica, simplemente estamos aprendiendo. Y te las digo con humildad para que si tú puedes tomarla con el mismo corazón, podamos juntos seguir construyendo el reino. Si tú tienes algunas otras ideas que nos puedan ayudar a todos, por favor, compártelas con nosotros. Queremos seguir aprendiendo y compartiendo. Te mando un abrazo bien grande, querido pastor, querido líder. Mi nombre es Daniel Nájar. Estoy para servirte en la Ciudad de México y nuestro ministerio, que es Liderazgo Emergente, bajo la cobertura de Cornerstone México. Pretendemos que siga siendo útil en la iglesia en nuestro país y en otros lados. Así es que te mandamos un abrazo y a donde se quiera que estés viendo este video, te bendecimos y oramos por ti.